Conversamos a esta hora con el senador Francisco Huenchumilla, que está en contacto ya con nosotros. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarlos. Igualmente, senador. Primero es su opinión, saber su opinión con respecto a esta propuesta que hace el gobierno. ¿Usted le ve algún futuro en su discusión y en su posible aprobación? Bueno, el gobierno con este proyecto lo que pretende es neutralizar el otro proyecto del 10% que aprobó la Comisión de Constitución. Esto es netamente una movida política que hace el gobierno en vista de que en el primer 10% de retiro no tuvo ninguna capacidad de neutralizar una cosa en la cual no estaba de acuerdo. Pero esta estrategia del gobierno supone que ordene a sus parlamentarios, porque el 10% primero se aprobó con un quórum alto para una reforma constitucional y sin la concurrencia de los senadores y diputados de Chile Vamos, eso no hubiera sido posible. En esta segunda oportunidad, si los parlamentarios de Chile Vamos apoyan y votan a favor del segundo retiro del 10%, entonces el proyecto del Ejecutivo va a naufragar. Entonces, eso supone una condición previa. Si el gobierno no es capaz de ordenar a sus parlamentarios, entonces simplemente su proyecto está destinado al fracaso. Dentro, senador, de los elementos que plantea este proyecto del gobierno, ¿hay algo que usted considere rescatable, algo que debiera ser o podría ser incorporado dentro del proyecto de reforma constitucional? Mire, todos los proyectos tienen algo de rescatable en la medida que uno se sienta en la mesa a conversar y a buscar la mejor salida posible. Siempre nosotros hemos estado dispuestos para eso, pero a mí me parece que en el primer retiro el gobierno no tuvo capacidad de reaccionar y haber salido con un proyecto como este, por ejemplo, que pudiera haber colocado encima de la mesa todas las bondades y todas las cosas que uno puede ver respecto de este tema. Entonces, la falta de capacidad política del gobierno llevó a este segundo retiro. Pero todo es conversable. Ahora va a estar esto en la Comisión de Hacienda y Trabajo del Senado y yo me imagino que ahí los senadores conversarán esta situación. Pero le vuelvo a insistir que eso supone una cuestión política previa y es que el gobierno logre ordenar a sus parlamentarios. Si no lo hace, no hay ninguna conversación posible que pueda llevar a otro escenario. Claro, veremos cómo anduvieron las negociaciones y con quiénes finalmente fueron las conversaciones que tuvo el gobierno para presentar este proyecto buscando ese objetivo que usted plantea. Senador, si uno revisa las claves de este proyecto, básicamente hay una restricción a las personas que tienen más ingresos, de hecho quienes hayan cotizado también el mes anterior por sobre los 2.900.000 pesos también quedarían excluidas el pago de impuestos, es decir, una serie de medidas que apuntan a que las personas con más altos ingresos, las que no hayan perdido también algunos ingresos mensuales, no tengan la posibilidad de sacar. ¿A usted le parece que el retiro debería focalizarse pese a que, claro, estaba votado con un acceso universal? Mire, todo depende de los objetivos que usted persiga con el proyecto. Ningún proyecto es neutral. El primer objetivo del primer retiro y del segundo tiene por objeto ayudar a toda la gente de Chile en circunstancias que hay 2 millones de desempleados. Y por lo tanto puede que en algunas familias alguien tenga trabajo, no haya perdido el empleo y tenga su remuneración, pero probablemente tiene hijos o parientes o vecinos o gente amiga a la cual él quiera ayudar de alguna manera. Entonces, esta inyección a la economía que significó el primer retiro, 15.000 millones de dólares, efectivamente ayudó mucho a la economía. Un segundo retiro significaría una inyección de casi 19.000 millones de dólares en cifras del ministro de Hacienda. Entonces, claro, eso ayuda a la economía. Ese era el objetivo central frente a la inacción del gobierno para enfrentar un escenario de crisis de esta naturaleza. Entonces, ese es el problema de qué persigue el objetivo. Ahora, este proyecto del gobierno, a mi juicio, lo que pretende es neutralizar el segundo retiro del 10%. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que entender, que mediante medidas tácticas elude el problema de fondo, cuál es la triste realidad que viven miles y millones de compatriotas, de cómo arreglar esto, y a eso hay que agregarle de resolver el tema de la AFP, cuyo modelo se terminó, es un ciclo que ya no puede seguir existiendo de acuerdo a la realidad política, y hay que buscar en consecuencia un nuevo sistema para que tengamos legitimidad y la gente sienta
que estamos con una solución de verdad. El presidente del Banco Central había recomendado que la entrega de los dineros tuviera un plazo más amplio que el que establecía originalmente el proyecto, que era de 30 días hábiles. Él recomendaba que fuera más largo, ¿no es cierto?, ese plazo. Y sin embargo, finalmente la Comisión lo que decide es acortarlo, es reducir ese plazo. ¿Por qué se toma esa decisión pese a la recomendación del presidente del Banco Central? Mire, efectivamente el presidente Mario Marcel hizo una muy buena y extensa y detallada exposición sobre todos los efectos que producen en el sistema económico este tipo de proyectos, pero creo que lo que impulsaba el ánimo de los diputados y senadores impulsores de este proyecto fue que esto pudiera entrar al bolsillo de la gente en el mes de diciembre antes de la fiesta de fin de año. Porque la gente necesita liquidez que no la tiene, necesita ingresos para todo lo que viene, para sus deudas, pero también para enfrentar esta última parte del año. Entonces se dijo, mira, si alargamos los plazos y si esto vuelve a la Cámara y si el gobierno dice que va a ir al Tribunal Constitucional, entonces esto se va a alargar indefinidamente y entonces el acortamiento a 15 días hábiles, que en el fondo son 3 semanas, son 21 días, tiene por objeto apurar las cosas y obligar a que el gobierno tome una definición respecto de la ayuda en definitiva para la gente. Tiene un objetivo político, en consecuencia. Finalmente, senador, antes de despedirnos muy cortito, ¿cuándo se vota el proyecto? Porque hay dudas que si se puede hacer durante esta semana o bien se traslada para la próxima, el que ustedes están tramitando. Estamos con muchísimo trabajo en el Senado, porque estamos con escaños reservados, con independientes, estamos con la ley de presupuesto. Depende de la mesa del Senado y de los comités de senadores el día en que esto se va a votar. Perfecto. Con el proyecto del gobierno cambia el panorama de tal manera que la mesa del Senado junto con los comités del Senado tendrán que ver el calendario en virtud del cual vamos a ver estos temas. Perfecto, senador. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias. Gusto saludarlo. Igualmente.